consumo, esta relación entrega-consumo disminuye, ¿sí? Entonces, cuando hay una disminución de esta relación entrega-consumo, lógicamente que el paciente puede empezar a sufrir falla orgánica múltiple, ya hay un grado de hipoxemia, ya hay un grado de acidosis láctica, ¿sí? Y hay un metabolismo anaerobio. Aquí es cuando está latente esta gravedad del paciente por este estado de shock, ¿sí? Cuando se pierde esta relación de entrega-consumo, ¿sí? Y aquí podemos ver la relación importante, algo muy importante en el ECMO es la relación de la hemoglobina, ¿sí? La relación de la hemoglobina, lógicamente que como a menor hemoglobina, ¿sí? Como podemos ver el contenido de oxígeno. Recordemos que el contenido normal de oxígeno a nivel arterial es 20, ¿sí? 20 centímetros por decilitro. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un nivel de hemoglobina más bajo, pues lógicamente que el contenido arterial de oxígeno es menor. Esta gráfica es muy importante en relación a la importancia de la hemoglobina, ¿sí? Y aquí podemos ver la relación de hemoglobina y flujo de ECMO, ¿sí? Cómo, ¿sí? A una buena concentración de hemoglobina, nosotros podemos tener esta cantidad de flujo a nivel de soporte de ECMO, ¿sí? Entonces, un paciente que está anémico, vamos a tener que aumentar el flujo de ECMO para poder, poder atribuir o dar esa cantidad de aporte que el paciente requiere. Por eso la importancia de la hemoglobina en el soporte de ECMO. En un paciente crítico, cuando existe una patología cardiopulmonar en ECMO, o sea que el paciente que está con presiones de ventilación muy elevadas, con altas concentraciones de oxígeno, con altas dosis de drogas vasoactivas, y cuando se pierde esta relación entrega-consumo, ¿sí? Menor de 2.1. ¿Y qué empieza aquí? Empieza un inicio de un ciclo de anaerobiosis. Este paciente críticamente enfermo, ese es el paciente que ustedes tienen en la terapia intensiva, que tiene sumamente grave, que ya no lo pueden soportar con el ventilador, que ya tienen esas altas parámetros ventilatorios, o aquel paciente cardiológico que ya lo tienen con un nivel tope de drogas vasoactivas. Sí, este paciente es el que ya está ante una patología cardiopulmonar que puede requerir ECMO. ¿Cuáles son estas aplicaciones? O sea, ¿en qué pacientes vamos a tener o vamos a aplicar el ECMO? Sabemos que existen dos tipos de ECMO, ¿sí? El ECMO venoarterial y el ECMO venovenoso. Hoy en día, con la pandemia, el ECMO más utilizado o el ECMO más que se aplicó más es el ECMO venovenoso. El ECMO venovenoso es aquel ECMO que damos soporte solamente pulmonar y que el corazón está funcionando, el corazón nativo está funcionando bien. Entonces, el paciente se conecta a ECMO venovenoso, en el cual se extrae sangre de una vena, ¿sí? Se lleva al ECMO y se regresa a otra vena, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ayudando a oxigenar solamente la sangre venosa y regresándola al corazón. Esto es el ECMO venovenoso, ¿sí? Sacando sangre de una vena y regresándola a otra vena, ¿sí? Aquí podemos ver este tipo de canulación femoroatrial, ¿sí? Estamos extrayendo de la femoral, de la vena femoral, y estamos inyectando en la yugular, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es el corazón está contrayéndose, el corazón está haciendo su función, y lo que estamos nosotros haciendo es oxigenar esta sangre. Recordemos que en el ECMO, esta sangre que estamos nosotros extrayendo y es la misma que nosotros estamos inyectando. Entonces, podemos decir que aquí es isovolumétrico, ¿sí? O sea, no estamos vaciando el corazón, no estamos sobrecargando el corazón, sino que lo mismo que estamos extrayendo es lo mismo que nosotros estamos inyectando, ¿sí? Aquí podemos ver, este es otro ECMO venovenoso, pero con una cánula de doble lumen. Si ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Nosotros estamos extrayendo de la cava inferior y estamos inyectando, ¿sí? Directo a la tricúspide, ¿sí? Entonces, esta es una cánula de doble lumen,
es solo un acceso vascular, pero es ECMO veno-venoso. Aquí podemos ver esta cánula de ECMO veno-venoso, donde nosotros estamos extrayendo de vena cava inferior y estamos inyectando en la tricúspide, ¿sí? Esta es una cánula de doble lumen, como pueden ver aquí, y es solo un acceso vascular. Y estamos en ECMO veno-venoso. ¿Qué es lo que pasa en el ECMO veno-venoso? Que les decía que hoy en día con la pandemia fue la modalidad más importante, ¿sí? La sangre venosa que no pasa a través de la membrana, la sangre arterializada después de la membrana y el flujo de sangre del pulmón y del corazón nativo, ¿sí? La poca oxigenación que puede dar ese pulmón que está comprometido y la sangre que nosotros estamos inyectando oxigenada por el ECMO. Entonces, ¿de qué depende la entrega de oxígeno? Pues va a depender del flujo de ECMO y del pulmón nativo, ¿sí? Y como resultado, ¿cómo vamos a ver el monitor del paciente en ECMO veno-venoso? ¿Sí? Pues la saturación estará entre un 60 y a un 90%. Lo ideal es que esté arriba de 85% la saturación en el pulsioxímetro del paciente. Entonces, la entrega de oxígeno va a depender de la concentración de la hemoglobina del paciente y del flujo de ECMO, ¿sí? Y del flujo de ECMO en el paciente. ¿Qué otra modalidad tenemos de ECMO del ECMO? Es el veno arterial. ¿Cuál es el ECMO veno arterial? ¿Sí? Aquí podemos ver, estamos extrayendo, ¿sí? Estamos extrayendo de una vena y estamos inyectando, ¿sí? Este es, por ejemplo, en el paciente neonatal, en el paciente pediátrico, donde hacemos donde hace el cirujano una canulación en yugular. Entonces, extraemos de yugular e inyectamos en la carótida, ¿sí? Esto es en el caso de neonatos y de pediátricos, hasta 20 kilos aproximadamente. Entonces, este es un acceso de ECMO veno arterial en donde sacamos sangre de una vena e inyectamos, ¿sí? E inyectamos en una arteria, en este caso en la carótida, ¿sí? ¿Qué otro tipo de acceso tenemos en el caso del ECMO veno arterial? Pues los accesos femorales, que son muy comunes en los adultos, ¿sí? Entonces tenemos una extracción de en la cánula femoral, ¿sí? En la vena femoral e inyección en la arteria femoral. Entonces estamos hablando de un ECMO veno arterial fémoro-femoral, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros tengamos presente que como cuando nosotros empezamos el ECMO veno arterial, ¿sí? Empieza una disminución de la pulsatilidad y conforme nosotros vamos vaciando entre comillas, porque acuérdense que estamos extrayendo sangre del lado derecho del corazón, pues estamos, entre comillas, disminuyendo la presión en el lado del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, el ECMO veno arterial es muy bueno para el lado derecho del corazón, ¿sí? Estamos disminuyendo la precarga, ¿sí? Del lado derecho del corazón, pero concomitante estamos aumentando la poscarga en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que debemos de tener presente como principio, ¿sí? En el ECMO veno arterial estamos disminuyendo la precarga y estamos aumentando la poscarga. Esta poscarga ante un corazón débil es bien importante que lo estemos vigilando porque lo que queremos evitar es que haya distensión del ventrículo izquierdo, ¿sí? Durante ECMO veno arterial, ¿sí? Y aquí podemos ver qué es lo que monitoreamos nosotros en ECMO, ¿sí? Todo lo que ustedes ven en la terapia intensiva, todo ese monitoreo hemodinámico que ustedes ven en la terapia intensiva, lo revisamos en ECMO, ¿sí? Desde la frecuencia cardíaca, la importancia que tiene la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, la PVC, la saturación, ¿sí? Todo esto, este monitoreo que ustedes ya conocen de la terapia intensiva, lo valoramos en ECMO. Que agregamos que el paciente debe de tener pulsatilidad. Debemos de tener esta diferencia mayor entre 15, ¿sí? A 20 de diferencial entre sístole y diástole, ¿sí? Para poder saber que se está abriendo la válvula aórtica en el caso del ECMO veno arterial, ¿sí?
debemos de estar monitoreando saturación venosa en línea. Esto es muy importante porque recordemos la importancia de la saturación venosa. Es el reflejo, es el mejor reflejo de la entrega de oxígeno en el ECMO venoarterial. Y entonces tenemos que tener presente todo esto que ustedes ya saben, todo este monitoreo hemodinámico. Bueno, ahora vamos a agregar qué pasa con el ECMO, ¿sí? Qué flujo estamos dando a nivel de ECMO y cómo al momento que nosotros entramos a ECMO empezamos a disminuir todos esos medicamentos vasopresores que tenía el paciente cuando lo tomamos, cómo empiezan a disminuir a tal grado que hasta se pueden retirar, ¿sí? Al momento que nosotros estamos entrando a este soporte de ECMO veno-arterial, ¿sí? Y cómo empieza a bajar lactato al momento que nosotros lo tomamos en ECMO veno-arterial. ¿Cuál es la finalidad del ECMO veno-arterial? Mejorar la perfusión de todos los órganos, ¿sí? A diferencia del ECMO veno-venoso, en el cual reposa el pulmón, bajamos presiones pulmonares, el ECMO hace la membrana de ECMO hace esa función del pulmón. En el ECMO veno-arterial lo que queremos es mejorar la perfusión de todos los órganos. Aquel paciente que estaba en Intermax 1, en Intermax 2, con deterioro hemodinámico, lo que hacemos en el ECMO veno-arterial es mejorar la perfusión de todos los órganos, que no haya falla renal, que no haya falla hepática. Y cómo vemos que al momento de tomar al paciente en ECMO, baja todos estos vasopresores que tenía y mejoramos la perfusión y mejoramos el lactato, ¿sí? Entonces, sí le damos un poquito más de trabajo al corazón, porque acuérdense que el corazón está débil, ¿sí? Y nosotros le estamos dando una poscarga con el flujo del ECMO. Esto lo tenemos que tener muy presente y tenemos que tener muy bien vigilado esta parte hemodinámica. Ustedes que están en el cuidado del paciente en ECMO, constantemente tienen que estar esta. Si el paciente se taquicardiza, tenemos que ver qué pasa, por qué se taquicardizó el paciente. Si la curva de presión se aplana, ¿sí? Tenemos que ver qué está pasando, si se está dilatando ese ventrículo, ¿sí? Si la saturación arterial baja, tenemos que ver qué está pasando, si estamos bien en el ECMO, si estamos haciendo una buena entrega de oxígeno, si no hubo algún defecto en el ECMO que haya hecho que esta saturación haya bajado. Entonces, desde aquí comienza esta vigilancia que el enfermero intensivista debe de tener presente en la terapia de ECMO. ¿Qué es lo que pasa en el ECMO venoarterial? Como les comenté, la función del corazón y del pulmón es reemplazada en forma parcial, ¿sí? El contenido de oxígeno está dado por el contenido, ¿sí? Del flujo nativo del paciente y del contenido de oxígeno del flujo de ECMO. Recordemos que el paciente está intubado en el ECMO venoarterial, igual en el ECMO venovenoso, y que aunque están bajas las presiones, bajo el FiO2, está recibiendo algo de flujo a nivel pulmonar con este flujo a nivel del ventilador, ¿sí? ¿Qué debemos de tener presente en el ECMO venoarterial? Que debemos de evitar estancamiento de sangre en los vasos pulmonares y en las cavidades cardíacas. Por eso es importante esta contorno de pulso que debemos tener en el ECMO venoarterial y que ustedes lo deben de tener presente cuando estén vigilando un paciente o cuidando un paciente en ECMO venoarterial. Algo muy importante, que todos los pacientes con ECMO es importante estar haciendo ecocardio, ¿sí? Para ver posición de las cánulas, para ver si no hay trombos en las cavidades, ¿sí? Para ver la posición de las cánulas y ver, lógicamente, la contractilidad, ¿sí? En los pacientes con ECMO. Entonces, todo esto comprende el ECMO venoarterial. ¿Qué aspectos técnicos ustedes deben de estar valorando? Si ustedes recuerdan, el ECMO nació con el bypass cardiopulmonar. Recordemos que la historia de la cirugía cardíaca tiene más de 60 años e el ECMO inició viendo decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros nos llevamos a un paciente con circulación extracorpórea a la unidad de terapia intensiva? ¿Sí? De ahí nació el ECMO. Entonces, esto es importante porque hay diferencias importantes en el bypass cardiopulmonar y en el ECMO, ¿sí? Sabemos que hay diferencias importantes, como que en el bypass tenemos un sistema abierto, en el ECMO no. Ahorita vamos a ver que es un circuito cerrado.
La anticoagulación en el ECMO, en cirugía cardíaca es mucho mayor porque la membrana es diferente. En ECMO es una anticoagulación más baja. En el bypass podemos hacer autotransfusión, en el ECMO no. En el bypass tenemos filtro arterial, en el ECMO no. Y la gran diferencia es que en el bypass, lógicamente, que el paciente anestesia general y en el ECMO el paciente está despierto. Lo podemos tener incluso deambulando, ¿sí? En el bypass es solamente las horas de la cirugía y en el ECMO el paciente puede tener días, semanas o meses en ECMO. Entonces estamos hablando de la misma fisiología, el bypass y el ECMO veno-arterial. Sí, esto es algo muy importante. Y aquí tenemos las diferencias. Ustedes ven, esta es una cirugía cardíaca donde tenemos un sistema abierto, ¿sí? Donde tenemos diferentes monitores, donde tenemos una membrana diferente. Y este es el ECMO, ¿sí? Un carro compacto, un circuito cerrado, ¿sí? Y monitores para estar valorando saturación, para estar valorando la presión venosa, que normalmente es negativa, y para estar valorando el flujo de ECMO. Entonces hay diferencias importantes en ambos circuitos. ¿Qué debemos de conocer antes de iniciar la terapia de ECMO? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Dianita. No sé, ¿puedo continuar? Yo creo que sí, yo creo que al final los chicos van haciendo sus preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué debemos de conocer antes de iniciar la terapia de ECMO? Debemos de conocer la condición clínica del paciente, el tipo de ECMO al cual se va a aplicar, si es ECMO veno-arterial, veno-venoso, el sitio de canulación, qué técnica se va a utilizar para la canulación. Recordemos que en el caso de los neonatos, siempre la canulación es con técnica abierta. ¿Sí? Los vasos son muy pequeños en cuello, entonces siempre es cánula abierta. En caso de los adultos, en canulaciones femorales, ¿sí? Estamos hablando que aquí sí son técnica por punción, que es lo que se está haciendo actualmente ahorita. Y lógicamente, en caso de un paciente que se va a canular post cirugía cardíaca, generalmente, si es ahí dentro del quirófano, pues se hace con técnica, abierta, se deja el tórax abierto y se hace la canulación del paciente. Sabemos que debemos de conocer diámetro y longitud de las cánulas, ¿sí? Flujos que vamos a iniciar, qué metas tenemos de flujos, qué monitoreo hemodinámico vamos a tener en el paciente con ECMO, cuáles son el monitoreo del circuito y algo muy importante. Recordemos que el paciente que se encuentra en ECMO es un paciente que se encuentra anticoagulado. ¿Por qué? Porque recordemos que el circuito de ECMO no es un circuito, no hay endotelio, ¿sí? Y la sangre del paciente va a reaccionar a tener contacto con todas estas superficies que no son endotelizadas. Entonces, el paciente con ECMO está anticoagulado. ¿Con qué anticoagulamos al paciente? Con heparina. Hay anticoagulantes muy importantes, ¿sí? que se pueden utilizar en ECMO, pero actualmente el más utilizado es la heparina no fraccionada, ¿sí? Y entonces, ¿dónde podemos instalar el ECMO? El ECMO lo ideal es que se instale en un quirófano, ¿sí? Pero muchas veces por la gravedad del paciente es instalado dentro de la unidad quirúrgica, dentro de las salas de hemodinamia, dentro de una sala de urgencias, aquel paciente o aquellos grupos que tienen eh, eh, personal las 24 horas en un hospital, puede llegar un paciente en paro y hacer una maniobra que se llama ECPR, que es colocar al paciente en ECMO bajo ciertas condiciones, colocarlo en ECMO, ¿sí? Recordemos que hay imágenes de París donde están colocando en ECMO a un paciente en un museo, ¿sí? Entonces, ya son situaciones muy especiales donde hay ECMO móvil, pero estos son las donde podemos instalar en ECMO dentro de un hospital. Que es algo muy importante, el circuito de ECMO, que es algo que ustedes como enfermeros intensivistas lo deben de conocer. Aquí podemos ver, este es el circuito de ECMO. ¿Qué debemos de tener presente? Que es un circuito cerrado, ¿sí? Que lo mismo que yo estoy extrayendo es lo mismo que yo estoy inyectando, ¿sí? Tanto para ECMO veno-venoso como ECMO veno-arterial, este circuito es el mismo. Lo que va a variar son los accesos vasculares. Entonces tenemos ¿sí? un retorno venoso que se extrae, ¿sí?
con una presión negativa que va a generar la centrífuga que vemos aquí, ¿sí? Y va a pasar a la membrana donde va, este es el pulmón, ¿sí? El pulmón artificial, y va a pasar ya oxigenada la sangre al lado postmembrana, que es la sangre ya oxigenada del paciente. Como ustedes pueden ver, el circuito de ECMO tiene diferentes accesos en el cual nosotros podemos tener, por ejemplo, este puente arteriovenoso que me va a servir para, en caso de un destete de ECMO, ¿sí? En ECMO venoarterial, nosotros pinzaríamos aquí y abriríamos este puente, ¿sí? Para ver, por ejemplo, cuando estamos destetando al paciente de ECMO y que quieren hacer un eco, podemos seguir circulando en el ECMO y tener al paciente pinzado. Solamente 5 minutos podemos hacer esta maniobra. Pero podemos accesar al circuito, sí, sensores de flujo, sensores de saturación venosa, presión, saturación, presión línea. Podemos acceder a tomar muestras de laboratorio, a infundir la heparina a través del circuito y estar valorando la membrana, presión y posmembrana. Igual aquí, el flujómetro, ¿sí? Aquí podemos verlo. Entonces, este es un circuito de ECMO, ¿sí? Podemos tener acá un circuito más sencillo, ¿sí? Con solamente ciertas conexiones, pero es importante tener este monitoreo que yo les presento aquí, en el circuito de ECMO. Hay diferentes centrífugas, en cada país es diferente la certificación y qué centrífugas son aceptadas. Aquí en México tenemos Macket, tenemos Centrimac, tenemos Medtronic, tenemos Revolution, ¿sí? Y cada uno de ustedes debe de hacerse expertise en cada uno de estos equipos, ¿sí? Cada uno tiene su cono centrífugo, ¿sí? Cada uno, y es importante conocer cada funcionalidad de cada una de ellas. Las membranas, esta es bien importante que conozcamos que cada una de ellas tiene sus metros de superficie, sus entregas de oxígeno, y tenemos que familiarizarnos dónde es su entrada, dónde es su salida, ¿sí? Recordemos, si nosotros recordamos en el caso de las membranas, las vamos a seleccionar de acuerdo al paciente, ¿sí? Hay membranas neonatales, hay membranas pediátricas y hay membranas adulto. Cada una es importante que la reconozcamos, que veamos sus brochures para ver cuál es la membrana que yo voy a seleccionar a mi paciente. ¿Qué cuidados tiene el paciente y el circuito? Es una responsabilidad compartida. No solamente yo me encargo del circuito y tú del paciente, no. La enfermera que está a cargo del paciente tiene que conocer el ECMO y yo que estoy vigilando el ECMO tengo que conocer todo lo que hacen ustedes con el cuidado del paciente. Entonces es una responsabilidad compartida. No estamos trabajando divididamente, ¿sí? Entonces es importante que esto lo tengamos presente. Ustedes como enfermeros intensivistas deben de conocer lo que es el ECMO, cómo funciona y estar atentos a las complicaciones que surgen en el ECMO. Tenemos que tener una revisión importante del circuito y del paciente, ¿sí? No solamente del circuito, del paciente para poder mantener la integridad del circuito, para identificar y prevenir complicaciones, tanto mecánicas o del paciente, y evitar complicaciones. Esto se debe de hacer por turno y con horario. ¿Qué tanto horario? ¿Cuántas veces voy a revisar yo el circuito? ¿Cuántas veces voy a revisar el paciente? Va a depender del estado crítico del paciente. Vamos a tener una revisión constante. Constantemente estamos viendo el monitor, constantemente estamos revisando el flujo del paciente, por eso es importante tener las alarmas puestas, ¿sí? Y es una responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? ¿Qué debemos de revisar todo? La posición de las cánulas, el parche, si no hay sangrado, si no está codado, ¿sí? Si está bien la temperatura, la diferenciación de los colores de las cánulas es algo muy importante. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo está su estado de sedación? ¿Cómo están sus pupilas? ¿Sí? ¿Cómo está su condición? ¿Sí? Su llenado capilar. ¿Sí? Todo esto lo debemos de vigilar. Y lógicamente, todo el monitoreo que tenemos que tener del circuito, cómo está la presión negativa, la saturación, el flujo que yo le estoy dando.
es un trabajo continuo de monitoreo del paciente y del circuito constantemente, ¿sí? Recordemos que hay monitoreo continuo. Ustedes ya han de conocer el MIRS, que es bien importante tenerlo en ECMO, en todos los pacientes con ECMO, porque me va a decir si el MIRS cerebral baja, si yo estoy dando un buen flujo, si está en el hematocrito, si tengo diferencias en el CO2, ¿sí? Entonces, es constante. Nosotros podemos tener una revisión constante de todo lo que hacemos. Recordemos que un grupo importante de los pacientes con ECMO desarrolla falla renal. Sí, esta falla renal, aproximadamente el 30-70% puede desarrollar falla. Una, por sus antibióticos. O sea, recuerden que al paciente con hipoxia, con sobrecarga de líquidos, con sustancias vasoactivas, y recordemos que el riñón es muy dependiente de oxígeno, ¿sí? Muy dependiente de una buena presión arterial en el paciente. Entonces, todos estos antecedentes previos pueden anteponer a que el paciente puede desarrollar falla renal, y podemos tener que necesitar conectar al prisma y conectar el circuito de ECMO. Otro aspecto importante es que nosotros tenemos ya un panel de anticoagulación en ECMO. Recordemos que uno de los valores importantes es el tiempo de coagulación activado, que a lo mejor es muy inespecífico porque puede variar por muchas causas, pero es lo que tenemos en la cama del paciente. Entonces podemos nosotros hacer tiempo de coagulación activado cuando inicia el ECMO, cuando nosotros damos la anticoagulación y cuando tenemos al paciente en ECMO, ¿sí? Antes de empezar con las complicaciones del circuito, esta parte de la anticoagulación es muy importante. Sí, no solamente valoramos ACT, tenemos un panel en el cual nosotros tenemos que valorar la anticoagulación del paciente, como es el nivel de plaquetas, el nivel de fibrinógeno, ¿sí? El anti-10A, que es el estándar de oro, ¿sí? Para ver si realmente el paciente está bien anticoagulado en ECMO, porque es importante que nosotros tengamos una buena anticoagulación en ECMO, porque lo que queremos, una de las complicaciones más graves en ECMO es la trombosis, ¿sí? Entonces nosotros no queremos que haya en el circuito de ECMO. Entonces nosotros tenemos que estar cuidando este nivel de anticoagulación, ¿sí? Este nivel de anticoagulación valoramos con TTP, ¿sí? Que es 2 a 3 veces el valor normal. Nosotros generalmente debemos de tener entre 70, 75 segundos de TTP, ¿sí? El TP también es importante valorar, o sea, valoramos la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, debemos de tener presente este nivel de anticoagulación. Lógicamente, si bajan las plaquetas, hay que agregar plaquetas al paciente para evitar sangrado. El nivel de fibrinógeno es muy importante tenerlo arriba de 200, estar monitoreando este fibrinógeno del paciente. Lógicamente que todo esto para tener un buen estado de anticoagulación en el paciente que se encuentra con ECMO. Recordemos que todavía el poder equilibrar una fase hemorrágica y una fase trombótica sigue siendo una situación importante con los pacientes de ECMO. O sea, no queremos que sangre, pero tampoco queremos que se trombose. Entonces, llegar a este equilibrio es algo muy importante que debemos de tener presente. Hay complicaciones mecánicas en el circuito de ECMO, ¿sí? Esto no es un evento inusual, ¿sí? La ELSO, recordemos que la ELSO es la organización que rige a todos los programas que hacen ECMO. Nosotros registramos cada paciente que tomamos en ECMO y nos pide la ELSO una serie de datos, y los componentes representan el 14.9% de las aplicaciones de ECMO en complicaciones, ¿sí? Entonces, hay que tener presente que el enfermero, el interfusionista y el médico debe de estar atento a este reconocimiento de estas complicaciones, ¿sí? Y tratar de evitarlas, lógicamente, y prevenirlas, ¿sí? Y miren, aquí vemos cómo la ELSO reporta complicaciones. ¿Y cuál es la complicación que más reporta? Coágulos en el oxigenador, ¿sí? Hay falla del oxigenador, mal funcionamiento de la bomba, de la centrífuga, hay en el circuito, rupturas de los pigtails,
¿sí? Problemas con las cánulas. Estos son las complicaciones mecánicas. Recordemos que hay también complicaciones médicas que debemos de estar atentos. Hemorragia, problemas con las cánulas, hemólisis, que es algo muy importante que tenemos que tener presente. También, lógicamente, que estar atentos a complicaciones neurológicas, a complicaciones en el abdomen, a complicaciones renales, como ya les había comentado. Entonces, todo esto nosotros lo reportamos a la ELSO y de ahí ellos sacan estadísticamente cuál es la complicación más común en los pacientes que se soportan con ECMO, ¿sí? Y aquí vemos, sí, la formación de trombos es la complicación más común. Vemos aquí, miren cómo una vez que nosotros lavamos las membranas, cómo hay acúmulo de trombos en las centrífugas. Esto es algo muy peligroso, ¿sí? Porque este trombo en la centrífuga genera una hemólisis importantísima. El paciente empieza con hematuria, empieza con hemoglobina libre alta y tenemos que estar atentos a todo esto, ¿sí? Es algo muy, muy grave. Fallas con el oxigenador, lógicamente que los trombos hacen que haya estos cortocircuitos y que haya, lógicamente, que alteraciones en el intercambio de gases, ¿sí? ¿Qué pasa? Disminuye la transferencia de oxígeno, hay dificultad para barrer el CO2 y, lógicamente, que tenemos nosotros valorar incremento en la delta de presión premembrana, ¿sí? Consumo de factores de coagulación, como es el fibrinógeno, empieza a haber acúmulo de fibrinógeno en la membrana y lógicamente que empieza a disminuir. Si yo tomo un examen de laboratorio, el fibrinógeno empieza a decaer cuando empieza a haber una cuestión de una falla en el oxigenador por trombos, ¿sí? Embolismo aéreo. Yo creo que nadie queremos que nos pase una entrada de aire en el circuito. ¿Por dónde entra el aire en el circuito? Lógicamente por el lado venoso, ¿sí? Ya sea por un puerto, fíjense, un puerto en el catéter central que se quede abierto, lógicamente que ese catéter va al lado derecho del corazón y entonces a la aurícula derecha y entonces de ahí estamos extrayendo nosotros para el ECMO y entonces puede haber una entrada. Entonces, el cuidado de la enfermera del catéter venoso es algo muy importante. Lógicamente que también puede entrar por uno de los puertos del ECMO del lado venoso. Si yo estoy pasando una solución en el circuito de ECMO y no me percato que se acabó, puede entrar aire a través de ahí, ¿sí? Entonces hay que estar al tanto de evitar esta complicación que es muy grave, que es el embolismo aéreo. Que hay otros problemas, lesiones vasculares por problemas en las cánulas, dificultad en los accesos vasculares y una que es la más grave, de canulación accidental. Esto es algo que ustedes deben de tener presente. Se han decanulado pacientes cuando se llevan a un estudio, cuando se mueve para tomar una radiografía de tórax. Entonces, cada vez que se va a hacer alguna maniobra del paciente, hay que dialogar, hay que verbalizar qué estamos haciendo con el paciente, porque esto puede ser algo muy grave para el paciente. Una decanulación accidental es, yo creo que la complicación más grave, sí, porque el paciente se queda sin soporte de ECMO. Y si es un paciente que está dependiente del soporte, pues puede incluso hasta fallecer. Entonces hay que estar atentos a la buena fijación de las cánulas, a la buena movilidad del paciente. Recuerden que hoy en día los estamos pasando al sofá, los llevamos a que caminen. Entonces, esta vigilancia de las cánulas es algo muy importante y es un trabajo de equipo, ¿sí? Estar llevando a cabo esta movilidad del paciente. Cuando se cambia al paciente, cuando se baña al paciente, sí, es una colaboración, ya se tienen rutinas de cómo se baña el paciente, cómo lo debemos de movilizar, quién cuida las cánulas, quién cuida la traqueostomía, quién cuida al paciente al momento de movilizarlo. Esto es un trabajo muy importante que hacemos con los enfermeros que cuidan a estos pacientes que están con ECMO. Y por último, pues el trabajo en ECMO es un trabajo en equipo. No es nada más del enfermero y no es nada más del perfusionista. Es el médico, el perfusionista, el enfermero. Llevarlo a los estudios es algo muy importante. El tener una buena infraestructura hospitalaria. Recordemos que cuando un paciente está en ECMO, se activa banco de sangre porque vamos a requerir productos sanguíneos, se activa rayos X porque es un paciente que va a requerir estudios de
de radiografías constantes y lógicamente que algo muy importante, como esto que estamos viviendo ahorita, requerimos educación, requerimos estar constantemente aprendiendo del paciente que se encuentra en ECMO. Nosotros aquí cada mes tenemos caso clínico o ensayos o prácticas en ECMO, ¿sí? Con las enfermeras, con los camilleros, con los de ECMO Transporte y estar constantemente revisando la parte educativa. Casos clínicos, algún caso clínico importante, lo revisamos y se hacen sesiones, ¿sí? Entonces, esto es un constante de estar volviendo a aprender, que los médicos practiquen entrada de aire, que las enfermeras practiquen cómo nos van a colaborar con nosotros en caso de una emergencia, ¿sí? Todo lo que se tiene que tener en una área de terapia intensiva, ¿sí? ¿Qué se debe de tener? Caja de emergencia, cómo debe de estar el circuito, ¿sí? Todo esto es algo muy importante que tenemos que estar valorando, ¿sí? Estar valorando constantemente esta parte de educación, esta parte de seguirnos entrenando constantemente todos los que trabajamos con los pacientes. Es una terapia de mucho respeto, es una terapia, recuerden que no es un tratamiento, es un soporte en lo que evoluciona la enfermedad del paciente, ¿sí? Y hay que tener un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el ECMO tiene muchas complicaciones que pueden surgir en el momento de la terapia, cuando estamos en ella. Entonces, tanto la familia o si el paciente está consciente, les tenemos que explicar. Y también entra esta parte de la familia, de cómo interactuar con el paciente una vez en ECMO, ¿sí? Es muy difícil que entre la familia y vea a su familiar, a su padre, a su hijo conectado a un sistema artificial. Entonces, esta interacción con la familia, con los padres, con los esposa o esposo, es importante que ustedes lo lleven a cabo, que expliquemos qué es el ECMO, que expliquemos el avance del ECMO es día a día y no podemos garantizar el éxito en el ECMO, ¿sí? Entonces, día a día hay que, hoy estuvimos bien, mañana también estamos bien, pero si por algo se atrasa es, hoy tuvimos que poner en terapia de reemplazo renal, hoy tuvimos que hacer esta maniobra, hoy tuvimos que llevarlo a este estudio. Entonces, la evolución y la información al paciente, a la familia es día a día, ¿sí? Entonces, hay todavía mucho que seguir aprendiendo de ECMO y este es solamente una parte de introducción al ECMO, pero hay mucho de lo que podemos que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Verónica, por tu excelente presentación. Creo que nos has dado un recorrido muy completo frente a lo que implica cuidar a un paciente con ECMO. Yo invito a nuestros estudiantes, a nuestros futuros especialistas, a los que van a ingresar este semestre, hacer sus preguntas y aprovechar este espacio tan importante que tenemos con Verónica. Si quieren levantar la mano, les voy dando la palabra. Bueno, mientras ellos van pensando sus preguntas, bueno, ya Jairo Andrés Chitán levantó la mano. Jairo, ¿cómo estás? ¿Puedes prender tu micrófono? Hola, profe. Buenos días. Buenos días a Verónica. Hola, También Jairo. quería agradecerte porque, pues, por la clase que nos acabas de dar, que fue muy completa, la verdad. Solo tengo, o sea, es como una pregunta en torno a la Sí, experiencia que se tiene acá en Colombia. Digamos, yo he escuchado a mis compañeros que son ecmólogos y digamos que hablan sobre el pronóstico del paciente en ECMO y en realidad no son como, pues hablan de que es una terapia pues muy compleja y la verdad los pacientes que salen de la terapia son muy pocos, entonces a ver si tú nos cuentas un poco sobre la experiencia de los pacientes allá en México. ay, Jairo, Jairo, muchas gracias. Fíjate que sí,
yo creo que, déjame platicarte algo de lo que pasó aquí en México. Cuando nosotros iniciamos, fíjate, mi primer ECMO fue en 1994, ¿sí? Y era una terapia desconocida, o sea, nadie creía en el ECMO, ¿sí? Y ya estaba la terapia de ECMO reconocida, aprobada, ya había muchos centros en Estados Unidos y